Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Soy la profe Alba Osuna y hoy quiero hablarles sobre los avances tecnológicos que permitieron, por ejemplo, llegar a América, descubrir nuevos continentes y también nuevos, nuevas rutas de comercio para Europa. Así que bienvenidos a nuestra clase de historia. Los avances tecnológicos, la brújula y la imprenta, por ejemplo. Los estudios humanísticos, como la observación de la naturaleza y el nuevo espíritu de la investigación, produjeron que surjan nuevas concepciones con respecto al universo. Durante muchos siglos, los marinos creían que la Tierra era plana, o sea, a eso se llaman hipótesis ptolomeica, que significaba que los navegantes tenían miedo de adentrarse al mar, o sea, ir más hacia mar adentro, y que el mar terminase, porque la Tierra era plana. Entonces, lo que hacían era no alejarse de las costas para no para justamente ir navegando siguiendo la orilla. A eso se llama navegación de cabotaje. Sin embargo, en el siglo XV se produjo un gran avance en el desarrollo de la cartografía. Se inventó la brújula y otros instrumentos utilizados para la navegación, y esto permitió que los barcos pasaran de la navegación de cabotaje a la de alta mar. Aquí tenemos, por ejemplo, varios instrumentos. En el de la izquierda tenemos una fotora brújula o compás magnético, que es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. Por medio de una aguja imantada señala el norte magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta. Se utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre y apunta hacia los polos norte y sur, y puede ser utilizado tanto de día como de noche. Fue inventada en China aproximadamente en el siglo IX. En la fotografía de la derecha, que vemos ahí esa cosota de madera, que parece una fotocopiadora de madera, fue un invento fundamental. Esa fue la imprenta, que en 1945 fue creada por Gutenberg, que permitió la difusión rápida de la información, la educación, la cultura y de los conocimientos geográficos, ya que con la imprenta se podía imprimir los libros a menor costo. La vela latina. La vela latina es una vela de cuchillo o triangular diseñada para ir contra el viento. La vela latina perfeccionó los buques de la época y posibilitó la navegación más rápida y segura en el mar, que fue justamente lo que esta vela lo utilizaban también los barcos de alta mar que llegaron a América. La llegada de los europeos a América. Esta llegada tuvo varias causas. Algunas de ellas fueron de carácter demográfico, económico, culturales y políticos. Por ejemplo, la necesidad de nuevas rutas comerciales entre Europa y el lejano oriente a fin de poder exportar e importar mercaderías. La pobreza y el desempleo que obligó a muchos europeos a buscar fuentes de riqueza en otras tierras, y también el interés de expandir la fe católica y la curiosidad también de conocer nuevos territorios y culturas. Pero esa llegada de europeos, además de causas, también tuvo consecuencias. Y las consecuencias fueron algunas demográficas, como vimos que afectó a la población, fue la gran emigración de europeos en las colonias, el mestizaje racial, también la trata de esclavos negros. Recordemos que muchos esclavos fueron cazados literalmente de África y traídos para trabajar en América. También eh, hubo varias epidemias. Los españoles trajeron enfermedades que el aparato inmunológico, o sea, las defensas de los indígenas, no estaban preparados. Y esas epidemias como de sarampión, de poliomielitis, de viruela, lo que hicieron fue matar a muchísima población indígena. Pueblos enteros desaparecieron debido a eso. Y también el mestizaje era. Se fueron creando nuevas clases sociales como mestizos, criollos, esclavos, negros, mulatos. También una de las consecuencias económicas fue que se fueron creando nuevas rutas comerciales, desde el Mediterráneo, el Atlántico, nuevos puertos en Sevilla, España, en Lisboa, Portugal. También aumentó el comercio del oro y la plata. O sea, muchísimas piezas de oro o de plata fue explotada
por lo que fueron extraídas, digo bien, de América. Ahí tenemos, por ejemplo, a la izquierda la foto del cerro, el- de un cerro donde se extraía muchísima plata. Muchísima plata, plata digo, el mineral, no billete. Y también que fue llevada a Europa. Asimismo, también esto produjo una acumulación de riqueza para los reyes. Los españoles obtuvieron de los territorios de América una fabulosa cantidad de oro y plata que sustentó esa hegemonía, el poder de la dinastía Hamburgo en Europa en aquel entonces y contribuyó al nacimiento de una economía global. También aparecieron los piratas, promovidos por la codicia de los países porque los barcos llevaban muchísima mercadería. También un intercambio de cultivos. Por ejemplo, el trigo, el café, la caña de azúcar en América, que era lo que se cultivaba acá, y el maíz y la patata en Europa. Por ejemplo, aquí en nuestro dibujito vemos que, por ejemplo, cuáles eran los cultivos que fueron de América a Europa. Por ejemplo, el cacao, el que es el elemento, la materia prima para el chocolate, el zapallo, el aguacate, el maíz y también cosas que vinieron de Europa. Por ejemplo, los, las vacas, los caballos, las ovejas, no se conocía aquí en América y bueno, eso trajeron los colonos. También no solamente productos alimenticios, incluso plantas, semillas, árboles frutales, muchísimas cosas se intercambiaron. O sea, fueron de Europa, o sea, de Europa a América, de América a Europa. Y lo último también es la cuestión cultural. Se desarrollaron técnicas de navegación, por ejemplo, para que justamente los barcos puedan llegar más rápido a destino y también evitar naufragios, y también nuevas costumbres de lengua y religión en América. Por ejemplo, la implantación del cristianismo hizo que no solamente fuese algo positivo, sino también tuviera consecuencias negativas, como la destrucción de religiones nativas. Antes que viniesen los españoles, acá en América ya había civilizaciones bien estructuradas, con una jerarquía social, con una cultura, con una organización política y económica y asimismo también religiosa. Con la influencia española se empezó a despreciar el saber indígena, se impusieron idiomas como el idioma europeo y se perdieron las lenguas autóctonas. Por ejemplo, Paraguay es uno de los pocos países que aún mantiene una lengua nativa, que es el guaraní, y la destrucción de obras culturales de los indígenas. Los cambios políticos fueron, principalmente la disputa entre los países por las colonias, España, Inglaterra y Portugal, siempre están en disputa constante por colonizar ciertos territorios en América. El régimen europeo instalado en América, o sea, es el rey y sus autoridades las que mandaban en América, y nuevos organismos como nuevas autoridades en América. O sea, no es que mandaba el cacique, sino mandaba el gobernador o alguna autoridad puesta por los españoles. El perfil cultural de los colonos o el conquistador europeo. Los hombres que formaron las tropas de los conquistadores fueron hombres que vivieron entre la Edad Media y la Edad Moderna. En su mentalidad era gente con pensamientos medievales y modernos, por lo que se manifestaron en ellos una serie de características propias de esa época. Se consideraban portadores de la verdadera fe, imponían la fe o la religión católica, por lo que debían difundir esa religión a quienes lo desconocían, como vienen a ser los indígenas o los esclavos negros. Tenían un espíritu de servicio a Dios supuestamente, pero una obediencia total al rey. Eran combativos, dominadores de los enemigos y gozaban de un individualismo y un gran interés por encontrar el oro. También tenían un afán de conquistar riquezas y tierras. Y justamente también fueron los que trajeron la cultura española a nuestras tierras. Hasta aquí la clase de hoy, chicos y chicas. Espero que la haya sido interesante. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos.